Venga, ayer habíamos quedado más o menos aquí. Estábamos planteando el problema de una secuencia de cilindros. Yo tengo 2, 3 o más cilindros. Quiero que realicen una secuencia, que ya habíamos visto que la secuencia podía ser con los movimientos de los cilindros de uno en uno, como esta que tenemos aquí, o podía ser con 2 cilindros moviéndose a la vez, como ocurre aquí en esta secuencia. ¿Vale? Podíamos tener las dos situaciones. Estábamos viendo la situación, una secuencia de ejemplo, que es esta de aquí. Que por otra parte no es casualidad, es una secuencia que voy a tener en la práctica 8, que es la siguiente que vamos a hacer de neumática. Entonces estábamos analizando cómo podía plantear yo ese problema, ¿no? Yo conozco ya los cilindros, conozco las válvulas distribuidoras, las válvulas de pulsador, habíamos comentado las válvulas de rodillo de ruleta, y lo que decíamos que íbamos a hacer era utilizar las válvulas de rodillo, que son como finales de carrera, que están en los extremos del movimiento de cada cilindro, para dar orden al movimiento siguiente que yo tengo en la secuencia. Por ejemplo, en esta parte de aquí, en la primera parte de la secuencia, cuando el A llega al final del recorrido, lo que acciona es el A1, ¿no? Llamábamos siempre al que está al final del cilindro con el 1 y al que está al principio con el 0. Cuando el B llega al final, acciona el B1 y entonces el B se volvería hacia atrás, volvería a entrar. Cuando entra el B, acciona el B0 y el B0 hace que el A vuelva a entrar. Cuando el A entra completamente, cuando termina ese movimiento de la menos, se presiona la 0 y estaría en condiciones de iniciar la nueva secuencia. Aquí podríamos meter una condición para iniciar la secuencia, que sería además que yo le dé un pulsador, ¿no? Aquí metería un pulsador. Vale, eso sería la secuencia completa. Bueno, intentábamos trasladar eso al esquema. Entonces lo que hacíamos era situar los cilindros, cada cilindro lo alimento con la válvula correspondiente. Aquí teníamos el de simple con una 3-2, que en los tableros, en muchos de ellos, lo que hay es una 5-2 con un orificio tapado. ¿Vale? Luego lo vemos en la solución ya con la 5-2. Pero bueno, como es un cilindro de simple, tendrá que ser una válvula que tenga una única vía de trabajo. Para el cilindro B, que es un cilindro de doble efecto, lo que utilizamos es una 5-2, ¿vale? Para poder mandar tanto la salida como la entrada del cilindro. En esas válvulas distribuidoras, si nos centramos el primero, yo voy a meter las órdenes de pilotaje para que salga y para que entre, ¿no? Si yo meto aire por aquí, si yo al cilindro le meto aire por aquí, el cilindro lo que hace que es salir, ¿no? Y si en cambio yo le meto aire por aquí, el cilindro lo que hace es volver. ¿No es eso? Me pone a escape la cámara de aire del cilindro, que es esta de aquí, el aire se escapa por aquí y el cilindro vuelve. ¿Eso lo tenemos claro más o menos, el movimiento del cilindro con la válvula? Meto aire por la izquierda, llega aire directo, fijaros, desde la alimentación, el cilindro sale. Meto aire por la derecha, el cilindro entra. Siempre en estas válvulas distribuidoras, tal como lo estoy dibujando los cilindros, la parte de la izquierda es la salida del cilindro, la parte de la derecha es la entrada del cilindro. Cuando yo meto aire por un sitio o por otro, estoy dando la orden de salida en la izquierda, de entrada en la derecha. Lo mismo pasa con el otro cilindro. En el otro cilindro, en este caso con uno de doble efecto y una válvula 5-2, es exactamente lo mismo. Cuando yo meto aire por aquí, por este pilotaje, el cilindro sale. ¿Por qué? Porque realmente la posición que yo estoy poniendo en la válvula sería esta de aquí. El aire está pasando por aquí, saldría por esta vía, llenaría la cámara del cilindro y el cilindro saldría. En cambio, cuando yo meto aire por aquí, por ese pilotaje, lo que estoy haciendo es la posición de reposo nuevamente, ¿no? La que tengo representada. El aire entraría por aquí, se llena esta cámara del cilindro, con lo cual el cilindro vuelve al inicio. ¿Vale? Nuevamente entonces, como antes, la cámara o la posición
de la derecha es la entrada, la posición de la izquierda de la válvula, la salida. Es decir, el pilotaje de la izquierda es la salida del cilindro, el pilotaje de la derecha es la entrada del cilindro. Bueno, entonces lo que hacíamos era, vale, yo miro en la secuencia las órdenes, los finales de carrera o las válvulas de ruleta que me provocan cada movimiento, la salida o la entrada, y lo único que tengo que hacer es ir metiendo esas señales en el pilotaje correspondiente. De esa manera, si yo me fijo en qué es lo que hace salir el cilindro A, la primera parte de la secuencia, será un pulsador, una válvula de pulsador para que el operario pueda iniciar la secuencia, y además tiene que estar el A0, ¿no? Porque tiene que haber acabado la secuencia anterior. Entonces, para hacer una condición AND, lo que utilizamos era la válvula de simultaneidad y la señal sería esta parte de aquí. ¿Vale? Tengo que pulsar a la vez la válvula 1.3, que es la de pulsador, y el cilindro tiene que haber vuelto a su posición de reposo. ¿Qué es lo que hace volver el cilindro A o entrar al cilindro A? Bueno, si me fijo en la secuencia, el cilindro A entra, el movimiento A menos, que es el de entrada, se produce justo después de que el cilindro B se pliega. Es decir, la señal que provoca esa entrada del cilindro A es el pliegue o el repliegue o la entrada completa del cilindro B, es decir, el B0. Entonces lo que hago en el esquema es poner como señal el B0. Fijaros que en la parte de la derecha lo que tengo aquí es el B0. B0 es el que me va a meter la señal de entrada del cilindro A por ahí. Vale, sigo para el cilindro B. ¿Qué es lo que me hace que salga el cilindro B? La salida del cilindro B la tenéis aquí. La señal A1, es decir, cuando el A se extiende completamente, a continuación lo que hace es salir el cilindro B. Es decir, el A1, que es el final de carrera o la válvula de ruleta, que está al final del movimiento de A, es el que hace salir a B. Pues por eso aquí en el esquema yo he puesto el A1 enviando aire al pilotaje de salida de B. Y por último, ya a la derecha del todo, lo que hace que B vuelva va a ser esta condición de aquí, ¿no? Aquí tengo el retorno de B, que es el propio final de carrera B1, o la válvula de ruleta B1, que la tenemos por aquí. Esta sería la última señal que me mete aire por aquí para que entre el cilindro B. Vale, ese era el planteamiento, recordando un poco lo que vimos ayer. El planteamiento inicial que yo hacía del problema. Bueno, vamos a probar ese circuito tal cual. Yo lo tengo aquí en el cesto para probarlo. El circuito sería este de aquí. Bueno, fijaros en un detalle del cesto y de los circuitos en neumática. Cuando hago el esquema, ya me aparecen los finales de carrera o las válvulas de ruleta que están accionadas, aparecen accionadas. Como por ejemplo el A0. Eso es típico del dibujo de los esquemas en neumática. Representamos la posición que en la condición de reposo de la máquina tienen los componentes. Esto es diferente con lo que habíamos visto de electricidad, porque en electricidad nosotros representamos todo en reposo siempre, independientemente de cómo esté la máquina. Si un final de carrera en condiciones de reposo está pulsado, nosotros lo representamos sin pulsar en electricidad. Pero aquí, cuando están pulsadas en la posición de reposo de la máquina, se representan pulsadas. Por eso el A0 está en la posición de la izquierda, no en la derecha. Para que quede claro, lo que se hace en el dibujo es añadir esta especie de pieza presionando el final de carrera para que quede claro de que está presionada, ¿vale? Y no haya confusión. Lo mismo ocurre con el B0, como los dos cilindros están plegados, fijaros que el B0 también está representado accionado, ¿vale? Esa es la razón de que eso aparezca así. Los que no están presionados, que son los del final, como veis, pues aparecen en la posición normal, ¿no? Pues nada, vamos a simularlo y a ver si funciona esto. No va a funcionar, pero bueno, vamos a comprobar que no. Yo pongo ahí, veis que estamos metiendo aire por la derecha en la válvula 1.1.
Veis cómo ya he puesto aquí la 5.2 con el orificio tapado, ¿no? Que es lo que tenéis en el tablero. Si yo la pulso en el 1.3, vale, el A0 me está dando paso de aire, con lo cual la condición AND se va a poder cumplir. Yo pulso, pero no se mueve absolutamente nada. Veis que no pasa nada, el circuito no funciona. ¿Por qué no funciona? Bueno, porque la válvula 1.1 tiene pilotaje por los dos lados. Si yo decíamos ayer en una válvula que se mueve por la fuerza que hace el aire, le estoy empujando a la corredera de la válvula con la misma fuerza por los dos lados, la válvula no se puede mover. La que está forzando que esté en esa posición es el pilotaje de la derecha. Aunque yo le meta pilotaje por la izquierda, como la fuerza que hago es la misma, pues no consigo moverla. Ese es el problema que ayer os empezaba a indicar, que era el problema de las incompatibilidades. Yo tengo que garantizar que las válvulas distribuidoras de cada cilindro no tienen señales simultáneas. Estas señales son incompatibles porque si están a la vez no producen ningún efecto. Por eso no deberían de estar a la vez. ¿Cuál es la solución para este problema? Porque vale, si no funciona, algo tenemos que hacer para que funcione. Bueno, la solución es utilizar rodillos escamoteables. Los rodillos escamoteables normalmente lo que se va a hacer en el cilindro, si yo tengo que poner por ejemplo un rodillo escamoteable al principio del movimiento del cilindro, tengo aquí un cilindro con el elemento que tiene en la cabeza. Si yo tengo que poner un cilindro escamoteable, un rodillo, perdón, escamoteable, pondré la válvula más o menos por aquí. Esto sería, por ejemplo, bueno, más o menos, ¿eh? Fijaros que, lo primero, cuando el cilindro está plegado, el rodillo escamoteable no está pulsado, está en posición de reposo. Este cilindro, esta válvula o este rodillo escamoteable solo va a accionarse cuando el cilindro se mueve de derecha a izquierda, solamente cuando el movimiento es en este sentido. Es cuando esto se va a presionar y me va a dar paso de aire. De hecho, cuando se mueve hacia adelante, lo que va a pasar es que la parte, el cabezal del rodillo escamoteable, esta parte de aquí, tiene una bisagra que hace que se pueda plegar hacia aquí sin accionar la parte de abajo de la válvula. Por aquí podría accionarse y el cilindro podría pasar perfectamente por esa posición sin accionar la válvula. Es decir, esos rodillos escamoteables solo actúan en un único sentido. Este, tal como está puesto, actúa solamente en ese sentido. Es decir, cuando el cilindro está plegando. Y además lo voy a situar ligeramente separado del origen para que en la posición en la que el cilindro está plegado ya esté liberado. Es decir, que no esté accionado. Los puedo poner al principio o cuando se pone al final, normalmente se pone en el otro sentido, ¿no? Yo si tuviese que ponerlo en la parte del final, lo pondría por aquí. Vale, lo pondría de esa manera. De tal manera que lo presione cuando se mueve en ese sentido, en el sentido del recorrido. Y lo mismo de antes, ¿no? Cuando el cilindro vuelve hacia atrás, se va a plegar el cabezal y no va a llegar a accionarse. Vale, así los tenéis en los tableros de arriba. Tenéis uno en cada uno de los cilindros. En un cilindro, me parece que es en el de simple, está al principio y en el de doble está al final o al revés. ¿Vale? Pero tienen finales de carrera o válvulas de ruleta escamoteables, una en cada uno, una por cada cilindro. ¿Vale? Bueno, yo para solucionar el problema entonces lo que haría sería poner dos rodillos escamoteables. Esta sería la manera de hacerlo. Pondría el B0 como escamoteable, que es esa señal que me impedía el funcionamiento, y luego pondría el A1 también como escamoteable. Ahora fijaros cómo la secuencia sí va a funcionar.
sale el cilindro A, sale y entra el cilindro B y finalmente vuelve el cilindro A. Vale, sale el A, sale y entra el B, vuelve el A. Ahora ya cuando yo inicio, fijaros que aquí no tengo ninguna señal, porque el B0 es escamoteable, está al principio del cilindro, pero lo he separado un poco para que no esté accionado cuando el cilindro está en reposo. Y con el A1 pues va a ser lo mismo, ¿no? Pero cuando el A1 se extienda, porque ese está al final. Bueno, esto sería entonces la solución. Y ahora vendría la fase del medio, ¿vale? ¿Y cómo sé yo cuál tengo que poner escamoteable? Porque el primero, vale, al iniciar yo ya me di cuenta que este me está metiendo aquí una señal que es la que me está dando el problema. Bueno, puedo pensar, pues entonces pongo un escamoteable y lo quito. Pero bueno, ¿cómo sé yo que la 1 tengo que ponerlo escamoteable? Pues ahí es donde viene la parte un poco del análisis. ¿Cómo analizo yo el problema? Y se analiza con los dos gráficos que estábamos empezando a introducir ayer cuando terminamos de explicar. El gráfico de etapas y el gráfico de los detectores. Vale, vamos ahora a cubrirlos para que veáis cómo se podría plantear el automatismo. Venga, lo primero que representamos es el movimiento de los cilindros. En la secuencia tenemos A más, B más, A menos, B menos. Pues entonces la secuencia se inicia saliendo el cilindro A. Ese sería el primer movimiento. Recordar que esto me representa aquí el desplazamiento y aquí en la horizontal me representa el tiempo, ¿no? Cómo se va desplazando el cilindro. Vale. En la primera etapa, pues nada, el cilindro B estaría todavía en reposo, ¿no? Estaría plegado. En la segunda etapa lo que hace es salir el cilindro B, aquí tendría la salida del cilindro B, y el A estaría completamente extendido. Después del B más tengo el B menos, eso quiere decir que lo siguiente va a ser el repliegue o la entrada del cilindro B, mientras que el cilindro A todavía sigue extendido. Y cuando el B llega al final, que es el B menos, después viene el A menos, ¿no? Sería la entrada del cilindro A. Y luego ya me quedarían los dos en reposo hasta la siguiente pulsación. Eso sería el diagrama de etapas de esa secuencia de ahí. Etapa 1, sale el cilindro A, el cilindro B está plegado. Etapa 2, el cilindro A permanece extendido, sale el cilindro B. Etapa 3, ha extendido, entra el cilindro B. Etapa 4, entra el cilindro A. Y luego ya permanecen los dos plegados hasta que vuelva a iniciar con el pulsador la secuencia. Venga, preguntas hasta aquí. Hemos hecho un poco de recordatorio de ayer y hemos añadido el diagrama este que nos había quedado a medias. Sigo entonces. Bueno, ¿qué voy a poner en ese diagrama de detectores que me aparece ahí? Pues yo aquí lo que voy a poner es las dos señales que me mandan el cilindro A, es decir, la señal que yo voy a tener para A más, A menos, y las señales B más y B menos. Y este gráfico me va a servir para detectar cuándo las dos señales están a la vez. Aquí lo que metía sería las señales de los rodillos, ¿vale? Los voy a meter como si ninguno fuese escamoteable siempre para ver dónde está el problema, claro. Bueno, vamos a ello. Empezamos por la señal de A más. ¿La señal de A más cuál es? El pulsador junto con el B0, ¿no? Pues vamos a dibujarla por ahí. El pulsador junto con B0. Vale, vamos a suponer que yo pulso aquí. Y luego suelto, ¿no? Tendría una señal de ese tipo. Vamos a dibujarlo un poco más grueso. Como la señal es una AND, si yo no pulso, aunque B0 esté pulsado, yo no voy a tener ahí señal. Y esto sería
el pulsador y B0, ¿vale? La señal de retorno del cilindro A sería el B0, ¿no? Habíamos visto que era el B0. ¿Cómo está la señal B0? La señal B0, hasta que sale el cilindro B, yo tendría el B0 por aquí. A poco de salir el cilindro B ya se desconecta. Y poco antes de volver a la posición, dejaría de tener señal. No, lo estoy haciendo al revés. Perdón. La señal empieza en 1. En cuanto empieza a salir el cilindro B, dejo de tener señal en el B0 que está en el origen. Y cuando vuelvo a tener señal. Y hasta el final. Esa sería la señal. Es decir, el paso de aire que me da el B0. ¿Cuándo me da paso de aire? Cuando el cilindro B está plegado. En cuanto sale el cilindro B, fijaros la gráfica de arriba. En cuanto sale el cilindro B, que es esto de aquí, la señal pasa a 0, ¿no? Cuando vuelve el cilindro B, la señal vuelve a 1. ¿Se entiende eso? Es como si fuese un interruptor. Cuando da paso de corriente no da paso de corriente. Aquí es paso de aire, no da paso de aire. El más significa que está dando paso de aire, el menos que no da paso de aire. Hacemos lo mismo con el cilindro B. La señal que hace que salga el cilindro B es el A1, ¿no? El final del cilindro A. Vale, el final del cilindro A se va a activar cuando el cilindro A sale, ¿no? A partir de aquí va a estar activado hasta el principio de la 4. Es decir, yo tendría aquí una señal que cuando está llegando al final ya se activa, un poquito antes, por el margen que tiene ahí de distancia, y un poquito después, no, lo he quitado una etapa antes, vamos para atrás, ahí. A ver, hasta ahí, no, lo estaba haciendo bien. Hasta ahí, y cuando empieza a salir A, dejo de tener señal en el A1, y ya permanecería a 0. Y bueno, ¿qué señal hace que vuelva B? B vuelve con el B1, ¿no? Vale, la señal del B1 la tendría por aquí. La voy a tener solamente en el momento en el que el B está cerca del final del recorrido. La señal de B1 simplemente la tendría ahí. Estas son las señales que yo voy a tener en las válvulas de rodillo. Vamos a completar aquí poniendo lo que es cada una, porque si no igual no queda muy claro. Esta sería el B1 y este sería el A1. ¿Vale? ¿Dónde me voy a tener problemas en el circuito? Voy a tener problemas donde las dos señales que me mandan el cilindro, es decir, las dos señales de izquierda y derecha de cada válvula coincidan. Cuando yo tenga aire a la vez por los dos pilotajes de la válvula es cuando tengo una incompatibilidad. Fijaros qué bien se ve aquí el problema del inicio del circuito. Ahí tengo dos señales A1 a la vez. Si tengo dos señales A1 a la vez, yo no voy a conseguir que esa válvula cambie de posición. ¿Veis que están las dos A1? Esta está 1 aquí y la otra está 1 aquí. Por lo tanto, yo no voy a poder hacer maniobrar esa válvula. La válvula que yo quiero hacer maniobrar es esta de aquí. No te vayas. Es esta de aquí. Precisamente lo que yo estoy representando en ese gráfico es esta señal y esta señal. Donde tengo esas dos señales a la vez, esa válvula no se puede mover. Como yo tengo aquí dos señales a la vez, esa válvula no se puede mover. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución es hacer escamoteable la señal que está previamente. ¿Cuál es la señal que está primero o la que está previamente? Aquí va a ser esta. Porque antes de meter aire, el B0 está ya accionado, ¿no? En cuanto yo meto aire a la máquina, antes de pulsar, yo ya tengo señal en el B0 de aire. Con lo cual esa señal es previa. La señal previa es siempre la que tengo que anular. Yo diría aquí que el B0 tiene que ser escamoteable.
Hago el mismo análisis para el otro cilindro. Bueno, en el otro cilindro, fijaros que aquí tengo también una coincidencia a uno de las dos señales. Aquí tengo valor 1 y aquí tengo valor 1. Eso va a impedir que el cilindro B regrese. Si yo solucionase el escamoteable del cilindro del B0, cuando quiero que hacer la secuencia se podría iniciar, pero el cilindro B quedaría extendido, ya no se plegaría, porque tendría un problema también ahí. ¿Cómo quito la incompatibilidad? Con un rodillo escamoteable. ¿Cuál de los dos lo hago escamoteable? Pues el que estaba con anterioridad. ¿Cuál es el que está previamente a estas dos señales? La que está previamente es esta, ¿no? Cuando yo llego a B1 ya tengo con anterioridad la señal de A1. Pues lo que tengo que hacer es el A1 escamoteable también. De tal manera que cuando yo tengo un escamoteable, esta señal pasaría a ser algo como esto. Si yo hago un escamoteable, lo que conseguiría sería que la 1 solo actuaría aquí. Tendría un pulso en vez de una señal de nivel. Bueno, entonces el análisis, repito. Pongo las señales de los dos pilotajes de cada válvula, los detectores que me están dando señal por cada lado, y miro dónde coinciden a uno. Donde coincidan a uno es donde tengo la incompatibilidad. ¿Cómo quito la incompatibilidad? Haciendo escamoteable la señal que estaba en primer lugar. Esto de verdad os pediría que atendieseis, porque si estamos haciendo otras tareas, entonces la chapa que os estoy dando es una chapa inútil. El B0 sería la válvula de rodillo que está en el inicio del cilindro, cuando el cilindro está plegado. Si yo tengo la máquina en reposo, los dos cilindros están plegados y en cuanto meta aire a la máquina, esa válvula va a dejar pasar aire porque el émbolo del cilindro está presionando el final de carrera por la posición que tiene la máquina. Eso es lo que yo tenía hecho aquí en la solución. He hecho el A1 escamoteable, el A1 lo he hecho escamoteable y he hecho escamoteable el A0. Y ahora es cuando ya funciona perfectamente. Fijaros cuando llega la señal, como la señal es una señal simplemente de pulso. ¿Veis cómo la válvula 1 se movió para la derecha pero plegó inmediatamente, no se mantuvo? Ahí A1 está extendido y en cambio ya desaparece con anterioridad la señal. Bueno, eso es la primera manera de solucionar las incompatibilidades. Hay otras dos que vamos a ver también, pero esta sería la primera. Esto de aquí viene a ser la práctica 8, ¿vale? La siguiente que vamos a hacer. ¿Qué me piden en la práctica 8? Pues me presentan una máquina. En este caso sería una máquina de remachado. Tiene dos cilindros, uno que es de sujeción. Cuando me hablen siempre de un cilindro que lo que hace es sujetar, yo tengo que pensar ya inmediatamente que es un cilindro de simple efecto, porque es para lo que se utilizan. Los de simple efecto solo hacen fuerza en el avance, con lo cual se utilizan cosas como sujetar o expulsar piezas. La otra máquina tiene que hacer un remachado, para ello utilizar en el tablero pues el que tengo de doble. La del remachado está bien que pueda trabajar en los dos sentidos, aunque realmente el remache sea solo en uno, por si se atasca lo que sea, que pueda hacer fuerza para salir, ¿vale? Lo que me dice que tengo que hacer es que después de accionar el pulsador, el dispositivo debe realizar un ciclo y luego pararse en la posición inicial. Se utilizará el método de los rodillos escamoteables. Bueno, lo que hacemos es con la pieza sujeto, A más, el remache bajaría, sería B más, luego la remachadora volvería a B menos y finalmente liberaría la pieza con el A menos, quitándole la sujeción. Es decir, A más, B menos, A menos, la secuencia que estábamos contando ahí. Regulaciones para el movimiento. En ese tipo de máquina, el único movimiento que me podría interesar regular sería la sujeción. Para no golpear la pieza cuando yo la sujeto, lo que hago es hacer que la sujeción sea suave.
Luego para soltar ya la sujeción no hace falta porque voy a liberar la pieza, la puedo liberar rápido. Y el remachado me interesaría que fuera rápido. No la tenemos en el tablero, pero sería interesante, si esto fuese una máquina real, meterle una válvula de escape rápido para el avance del cilindro B, para conseguir la mayor velocidad. Pero bueno, como no la tenemos, no es necesario incluirla ahí. ¿Vale? Bueno, lógicamente para remachar, si tengo que hacer fuerzas, pues tendría que ser un cilindro del diámetro adecuado, más bien grueso, para poder pegar un buen golpe, ¿no? En la pieza o lo que sea. Pues eso nada, hacéis el esquema. Se puede hacer en el cesto e insertarlo ahí en la ficha. Se puede utilizar la ficha que hay en el Classroom. Podéis utilizar la de papel que os voy a dar, hacer el esquema y escanearlo. O incluso, pues no sé, imprimirlo, ponerlo encima de la ficha y escanearlo. O imprimirlo y escanearlo, o mandarlo como imagen, porque el cesto os deja exportar como imagen también, ¿vale? Como TIFF. Y esto sí, esta cara hay que cubrir, tal como está ahí, con regla, ¿eh? Yo aquí lo estoy haciendo en el ordenador y no tengo regla para hacerlo, pero lo hacéis con regla, curioso, con un rotulador que se marque bien, hacéis el diagrama de movimientos y las señales de los detectores. Las señales siempre se representan como si ninguno fuese escamoteable, porque lo que yo quiero hacer con ese esquema es detectar las incompatibilidades. Si los pongo ya escamoteables ya no la tengo. Entonces hay que dibujarlo así tal cual, pensando que no fuese ninguno escamoteable. Nada, esta la haremos el miércoles que viene. Como empezamos la semana que viene de miércoles, para que nada, lo vayáis preparando. Yo os lo publicaré en el Classroom, ese día os daré la ficha. Pero bueno, como esto lo estoy grabando, os va a quedar el vídeo ahí también para poder consultarlo. Sin más.